de cuando es el derecho interno del Estado de Guatemala. Por ejemplo, hemos establecido de que en el derecho interno existen para la promulgación de las normas, existen determinados procedimientos, específicamente el establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala en cuanto a la sección que corresponde al organismo legislativo y su función de crear normas de carácter ordinario, en la cual, aparte de esas facultades, tiene también la posibilidad de que él puede ratificar convenios en los cuales hayan sido aceptados por Guatemala, generalmente que son en materia de derechos humanos, lo que es de negociaciones comerciales, entre otros. Es así que en el derecho interno existe un cuerpo, existe definida una estructura del Estado, en este caso de los tres organismos de Estado, en los cuales no existe subordinación más que coordinación entre ellos. A raíz de eso, específicamente el derecho interno tiene con esa estructura de los organismos de Estado, tiene funciones previamente definidas a nivel constitucional. Es así que tenemos un organismo ejecutivo en el cual específicamente le corresponden todos los que son los actos de gobierno y el emitir las sanciones correspondientes a la violación de esos actos, a la violación de normas de carácter gubernamental o dictadas por el mismo órgano. En el caso del organismo judicial, que conforme con el artículo 203, le corresponde con exclusividad impartir justicia a la Corte Suprema de Justicia y a los órganos creados por ella, dándoles y dotándolos de una independencia de conformidad con el artículo 204, de una independencia económica, funcional, y esa independencia funcional se concretiza específicamente para que haya una imparcialidad en la toma de decisiones y en cuanto a la materia de impartir justicia. A raíz de esas diferenciaciones específicas de que vimos, aparte de eso, se me había olvidado comentarles que en el derecho interno la costumbre no es una fuente específica de creación de derecho, mientras que en el derecho internacional público sí existe en gran medida la costumbre como creadora de derecho internacional, y por lo tanto, ya que es concebida como la aceptación por buena fe de aquellas normas reiteradas por parte de los estados que se consideran que ya son legalmente aceptadas, dice, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en eso es su diferenciación con el derecho interno. Es así que para comenzar, les voy a prácticamente leer lo que es el criterio de Hermilio López Bassols. Él dice, bueno, el derecho internacional público debe ser dinámico. ¿Por qué debe ser dinámico? Porque las normas del derecho internacional público van en constante evolución, y esa evolución ¿a qué se debe? A que esas normas, por la flexibilidad de que no es un cuerpo rígido normativo, de que no solo existe un órgano que las redacta, que las crea, permite que se regule cualquier tipo de relación. Media vez haya esa voluntad soberana del Estado para someterse a una norma internacional y la materia que quieran regular. Por eso dice, derivado de ese sistema difuso y descentralizado, ¿por qué? Porque, como se lo reiteré, no existe un poder legislativo que cree normas, sino que existen dos estados pueden crear una norma bilateral, que es de obligado cumplimiento entre ambos, o por ejemplo, a través de una convención de varios estados, estos regulan una materia determinada, y para ellos, para los estados que formaron ese estado parte, al suscribir esa convención, ¿qué sucede? Entonces, eso ya forma parte de una obligación para el Estado
de su debido cumplimiento, ya sea a través de adecuar su normativa interna o bien de un complemento, por ejemplo, en el ámbito contractual. Este no replica las instituciones que existen a nivel nacional, busca valores comunes, es un sistema en el que la toma de decisiones se lleva a cabo de forma flexible, horizontal, porque no hay una subordinación entre los estados parte, es decir, que digamos, aunque sea una nación poderosa económicamente, con un país del denominado del tercer mundo, ¿verdad? Entonces, pero la soberanía es reconocida en calidad de igualdad en ambos estados y por lo tanto no hay, el estado de Guatemala o con otra gran potencia no se va a subordinar a lo que decida este estado parte de establecer en el instrumento, sino que ambos pueden negociar con la libertad de que se les es reconocida la igualdad entre ambos. Es horizontal, descentralizada, no cuenta con instituciones clásicas, como en el caso de Guatemala, los 3 organismos de Estado, pero este se crea, se interpreta y se aplica mediante procesos e instituciones propias de la materia. Aquí nos pone, por ejemplo, los sistemas parciales, la comunidad legal internacional, las islas interconectadas. Específicamente, el autor hace 3 pilares fundamentales de distinción. ¿Cuáles son esos pilares? Aquí precisamente se los puse en esa forma para que se les fuera más fácil poderlo recordar. El primero, al no existir un organismo legislativo, como no existe un organismo legislativo como tal, pero dice, las normas de derecho internacional público se pueden crear por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que emite sus resoluciones y estas tienen influencia en la formación y evolución del derecho internacional público. Por ejemplo, tenemos una resolución que se las voy a pasar, en donde, y tal vez tengo la oportunidad de leerlas, pero eso va a ser para la próxima clase, en la cual la Organización de las Naciones Unidas consideró de que Irak, al tener bombas atómicas, no ponía en riesgo la seguridad de todos los estados e incluso sancionó a Irak por tener esas bombas, ese armamento nuclear. Asimismo, dice, no, como no existe ejecutivo, no existe un organismo ejecutivo como tal, pero existen órganos creados específicamente por la voluntad de cada estado parte, como en el caso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el cual emite resoluciones por la violación de emite sanciones y puede imponer prevenciones por el incumplimiento de normas internacionales. Tal es el ejemplo, yo aquí les puse la llave de Yalta. Esa estableció de que en cada vez que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fuera a conocer cualquier procedimiento debería de ser formado debería de contar con 9 miembros. Actualmente el Consejo de Seguridad está formado por 15 miembros, 10 de los cuales 5 son permanentes y 10 no tienen carácter de permanentes. Los miembros permanentes son Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, Francia, China y ya no me recuerdo del otro, perdónenme, es Rusia, Francia, Gran Bretaña, las Repúblicas Unidas de Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, China y no sé si es Finlandia, pero bueno. Eso significa que todas las resoluciones en las cuales se vaya a emitir una sanción, que ya sería una cuestión de fondo, debe de estar integrada por los 5 miembros titulares o de carácter permanente y por otros 4 de los que no son permanentes. Y por último, tenemos aquí una resolución del Consejo de Seguridad, precisamente por las invasiones que se dieron en Irak. Y por último,
tenemos que al no existir un órgano judicial, no existe una estructura definida, jerárquica, por ejemplo, como en el caso de Guatemala, de conformidad con el artículo 46 del Código Procesal Penal, por ejemplo, establece claramente cuál será esa estructura orgánica de quiénes son los órganos que deben de conocer y aplicar las normas penales. En este caso comienza, ¿verdad? Corte Suprema de Justicia, salas de las Cortes de Apelaciones del ramo penal, juzgados, tribunales de sentencia, juzgados de primera instancia, jueces de paz, y así, y en ese orden es que los define. Es una estructura previamente definida. Mientras que aquí, al no existir esta estructura permanente, dice, existe la posibilidad en que resoluciones tales de resoluciones en materia penal de la Corte Interamericana de Justicia, la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Justicia y las resoluciones o los laudos arbitrales en los tribunales de conciliación y arbitraje sí forman parte de lo que es una imposición de una sanción a un Estado. Por ejemplo, en ese tenemos el caso, tengo un arbitraje ahí que tengo la oportunidad de que lo miremos, ese sí lo vamos a ver hoy, el arbitraje del Estado de Guatemala, donde fue lamentablemente sancionado el Estado de Guatemala con millones y millones de quetzales que pagar a lo que era a la demandante, que era en este caso una antigua copropietaria o inversionista del grupo del EXA, de la empresa eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima. A raíz de, precisamente se pidió, se entabló la demanda en virtud de que se recuerdan ustedes que desde 1999 Guatemala, el Estado de Guatemala decidió privatizar la prestación del servicio de energía eléctrica. A partir de ahí, por periodos cortos, se ha establecido prácticamente lo que son las tarifas límites que pueden cobrar prácticamente las prestadoras de servicios en un concepto denominado el valor agregado de distribución, el valor determinado de distribución, por lo cual Guatemala fue demandada precisamente porque la empresa DECA tuvo que vender más o menos en el 2003 más o menos, tuvo que vender lo que era su copropiedad, su parte alícuota dentro de la sociedad y la vendió a una empresa colombiana, argumentando de que eso había producido el determinar esas tarifas periódicamente por parte del Estado de Guatemala, había prácticamente le había generado pérdidas y que incluso se había tenido que ver en la obligación de venderla, ya que el establecer por parte de la Comisión Nacional de la Comisión Nacional de Electrificación, no podía él mantener el uso, prácticamente el ejercicio o la actividad, la adecuada distribución del producto, no podía él sin que eso le generara pérdidas. Lo vamos a leer más adelante. Solo por favor ténganlo bien claro, estos parámetros, para cuando leamos lo que es cada una de las resoluciones. Muy bien. Siguiendo, el doctor Lario Sochaita resalta específicamente que para establecer esas peculiaridades o diferencias entre lo que es el derecho internacional público y lo que es el derecho interno de cada estado, en el estado de Guatemala, por ejemplo, existen tres escuelas, prácticamente dos escuelas y una corriente, ¿verdad? La primera, que es la escuela dualista, en la cual dice, bueno, son dos ordenamientos jurídicos distintos, con sus propias normas, sus propios principios, pero los cuales caminan de la mano, prácticamente pueden coexistir, porque en el derecho internacional público se le da prioridad a otras fuentes de derecho, se obligan a otros sujetos, en este caso los estados,
y solo van a ser normas cuando realmente hayan sido ratificadas por cada Estado. Mientras que en el derecho interno, su obligación es regular relaciones propias de cada Estado de conformidad con su soberanía, con esa posibilidad de autorregirse, y esa va dirigida específicamente a sus miembros, a su población, ¿verdad? Entonces está dirigida específicamente a los individuos, por lo cual aquí no habría nunca una contraposición, por lo cual ambos sistemas pueden subsistir, pueden ir caminando coordinadamente. Muy bien. En ese sentido, tenemos también la escuela monista. Al contrario de la escuela dualista, ellos dicen no. Estos son dos sistemas. Si bien es cierto, cada sistema tiene principios y normas propias, pero precisamente por esa superioridad del derecho internacional público, el derecho de cada Estado debe de ser homogéneo a las normas internacionales, y que cuando existe una contraposición entre el derecho interno y el derecho internacional, lo que tiene que hacer el Estado parte es adecuar, denunciar el tratado o el convenio o la norma internacional, y tiene que hacer la reforma legal correspondiente para poderlo adecuar. Por eso, por lo tanto, aquí existe un entrelazamiento. Los dos son uno solo. Muy bien. Y por último, la corriente coordinadora o conciliadora, el doctor Lario, citando a una tratadista, dice de que se considera que ambos, si bien es cierto, existen ambos ordenamientos, en esos ordenamientos no hay una cuestión de no existe entre ellos una subordinación, no, sino que lo que hay es una coordinación entre ambos. ¿Por qué? Porque lo que se respeta entre ambos es que entre el derecho internacional es la voluntad soberana del Estado, y ella va a permitir a través de la norma que le faculte para poder negociar un pacto, negociar una convención, ella siempre va a tomar en consideración su derecho interno, por lo cual siempre va a ser una cuestión de subordinación no hay una cuestión de subordinación, sino que más bien una cuestión de coordinación, de complementariedad. O sea, estos prácticamente pueden ir caminando de la mano sin que uno deba de contraponerse al otro. A mi criterio, esa es la teoría que se sigue, esa es la corriente que se sigue en Guatemala, de conformidad con el artículo 171 de la Constitución Política de la República, en la cual establece que el legislativo, entre sus funciones, podrá ratificar los convenios los cuales el Estado de Guatemala haya formado parte, siempre y cuando sean prioridad para los intereses del Estado, dice. Y el 46, en el cual establece de que en materia de derechos humanos, así bien es cierto, literalmente se establece así en el artículo, que en materia de derechos humanos, los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala son superiores al derecho interno, pero ya la Corte de Constitucionalidad ha establecido el criterio, ella como órgano encargado de determinar el bloque de constitucionalidad, de establecer que los preceptos constitucionales vayan prácticamente, sean los que dirijan a todo el ordenamiento jurídico interno del Estado. O sea, que haya prácticamente el ordenamiento jurídico sea acorde a las normas constitucionales, ha establecido ya que existe una relación prácticamente de complementariedad en varias de sus sentencias, de las cuales les quiero leer unas partes importantes, por favor. Aquí tenemos. El artículo dice: preeminencia
del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. ¿Qué es lo que ha considerado respecto a esto? Partiendo de la existencia del bloque de constitucionalidad, dentro del que figura la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y tomando en cuenta que el Estado de Guatemala se encuentra sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y por ello resulta obligatoria la observancia de sus sentencias. Es preciso traer a colación el fallo emitido por este Tribunal Regional de Derechos Humanos y lo cita en el caso Barrios Altos versus Perú, en el que consideró no son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y la sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzosas. También tenemos esta otra partecita muy importante que dice, por la vía del bloque de constitucionalidad se realiza el análisis confrontativo que requieren las acciones de inconstitucionalidad, verificando si en el ejercicio de la función legislativa existe conformidad no solo conforme a las normas de la Constitución, sino también con los estándares internacionales en materia de derechos humanos que conlleven compromisos estatales. Y por último, solo les quiero leer esta última parte que me pareció muy importante. Esta Corte recuerda que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados parte tienen la obligación de dejar sin efecto las disposiciones contrarias a la Convención. Muy bien. En ese sentido, ustedes considerarán de que prácticamente el derecho interno debe de adecuarse media vez se haya aceptado y ratificado por el Congreso de la República a través de un decreto legislativo, un acuerdo, un tratado, un convenio internacional, este tiene la obligación de adecuar sus normas. Tal es el caso, por ejemplo, solo por mencionar, la Convención de la Erradicación y de todas formas de violencia contra la mujer, que tuvo que hacer el Estado de Guatemala, crear lo que fue una norma ordinaria de la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, en la cual específicamente se reguló no solo determinados tipos penales, sino que se reguló incluso instituciones que debían de atender para el saneamiento psicológico, físico de las víctimas de violencia contra la mujer, y se estableció la obligación por parte del Estado de Guatemala de crear órganos especializados en materia de femicidio. Con el sistema, por ejemplo, con un sistema de atención integral a la víctima. Incluso ese puede ser ya por parte de la Contraloría General de Cuentas un hallazgo por incumplimiento por parte del organismo judicial de crear esos órganos dentro de su plan de ejecución anual. Seguimos. Ahora bien, para el tratadista Carmelo Catafi, él prácticamente sintetiza las peculiaridades que distinguen al derecho internacional público con el derecho interno de cada Estado. Y la sintetiza de esta manera. Al contrario del derecho interno, su estructura no es jerárquica. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, ¿a qué se refiere esto? Definitivamente nosotros sabemos que de conformidad a la teoría kelsiana,
dentro de cada estado existe un ordenamiento jurídico en el cual está desde su base o forma parte de todo el estamento normativo, la Constitución y las normas constitucionales, de las cuales emerge todas las normas ordinarias, posteriormente las individualizadas, y así tenemos las circulares, acuerdos, que son, esa es la estructura jerárquica a la que refiere Catafi. Segunda es que la costumbre universal vincula a todos los sujetos y es una de las fuentes más importantes del derecho internacional público, a contrario del derecho interno, que específicamente sabemos que no es una fuente específica de derecho. En la autotutela, existe todavía en el derecho internacional público, dice la autotutela, como la única forma en la cual cada Estado, a través de sus intereses, para proteger sus propios intereses, puede crear una normativa, un sistema coercitivo, ya que, por ejemplo, ¿qué va a suceder? Digamos, existe en el Estado de Guatemala, ratificó un convenio con la República de Estados Unidos, con el Estado de Estados Unidos, en el cual hay un cumplimiento de parte de Estados Unidos de una norma determinada dentro de ese acuerdo o ese convenio bilateral. El Estado de Guatemala, a través de esa autotutela, puede demandar a Estados Unidos a través de ¿qué? ¿Cuál va a ser su fundamento? Va a ser el artículo 20 del convenio suscrito, solo para dar un ejemplo, del convenio suscrito entre Estados Unidos y Guatemala para la entrada de migrantes de origen guatemalteco, y que por lo tanto, al tenerlos recluidos en determinadas cárceles en condiciones infrahumanas, viene el Estado de Guatemala y pide el resarcimiento de daños y perjuicios, porque había un tratado en el cual Estados Unidos había pactado de que por el desarrollo de cada país, de la población de Estado de Guatemala, él iba a permitir la entrada por 100 años de todos los guatemaltecos, por decir algo, ¿verdad? Entonces, esto viene y a eso se llama la autotutela. El Estado es quien debe de compelir el cumplimiento de una norma coercitiva, de una norma, de derecho internacional. La otra es que la responsabilidad es colectiva y no individual como en el derecho interno. Por ejemplo, en el Estado, digamos, cuando hay una violación de derechos humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sanciona por incumplimiento a un Estado, no dice el presidente de la República de Guatemala violó los derechos de la peticionaria, sino que dice el Estado de Guatemala violó los derechos humanos de XXX y por lo tanto se le debe de considerar estos puntos, y comienza a dar sus consideraciones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por eso dice que la responsabilidad es colectiva. Muy bien. Al no existir un órgano capaz de ordenar el respeto, dice, de las normas, como el Ministerio Público, él menciona el Ministerio Público, en este caso, de conformidad al artículo 251 de la Constitución, al Ministerio Público solo le compete la persecución penal de los delitos. En ese sentido, él es el ente encargado de la investigación y persecución de dichos delitos. Entonces dice, pero si bien es cierto, no existe esa fiscalía, no existe un ministerio público, ya actualmente existe posibilidad de que las controversias sean prácticamente puestas por un consejo de seguridad, ante un consejo de seguridad. Quiere decir de que los ciudadanos, en el caso del derecho interno, se someten a un juez, ahí él indicó de una magistratura, pero en este caso a un órgano jurisdiccional competente, mientras que en el derecho internacional público puede ser a cualquier entidad internacional a la cual el Estado le reconozca jurisdicción.
El otro es que en la comunidad internacional no existe una entidad supraordenada que al mismo tiempo que desarrolla las funciones del órgano legislativo, fije las reglas válidas para todos, como es en el caso de los parlamentos en el derecho interno. Pero se recuerdan que, ya comentamos, si bien no hay derecho interno, sí existen resoluciones que emite la Asamblea General de las Naciones Unidas que forman prácticamente una resolución en la cual se establecen normas de carácter público internacional. Perdón. Perdón, tuve ahí un lapsus. Le ruego disculpas. Muy bien. Y nos sigue indicando que no existe una obligación de sometimiento a controversias ante un tribunal internacional, pero en lo que refiere a crímenes internacionales cometidos por particulares sí puede intervenir el fiscal de la Corte Penal Internacional. ¿Eso qué significa? Se recuerdan que los delitos de lesa humanidad se consideran delitos que incluso a veces en algunos estados no prescriben, y en este caso sí se le faculta a un ente internacional a que pueda promover la sanción de prácticamente la investigación, la persecución y la sanción de dichos delitos. Y por último, él indica la estructura paritaria de la comunidad, supone la existencia, con referencia a los sujetos, que generalmente son los estados, los sujetos de derecho internacional, que son entidades soberanas iguales entre ellas. Es decir, que no hay ninguna, no se determina la superioridad entre los estados, y las mismas entidades soberanas determinan las reglas a las cuales se someten y dan ejecutabilidad. Finalmente, dice, el derecho internacional público necesita del derecho interno para su actuación concreta. Tal como les expliqué, por ejemplo, una convención generalmente es abstracta en el sentido de que solo fija instituciones generales que debe el Estado regular o legislar a través de su ordenamiento interno, por lo cual generalmente son en materia de derechos humanos cuando se da esa abstracción, porque como cada Estado va a determinar cuál es su órgano competente, cuál es de conformidad a la idiosincrasia, al desarrollo de su población, a lo que quiera regular. Por eso es que generalmente es el derecho internacional, dice el autor, necesita de lo que es el derecho interno, una norma específica, en este caso un decreto ley, un acuerdo gubernativo, un acuerdo legislativo, para poder dar concreción material. Bueno, por favor, aquí voy a dejar este momento, solo quería, por favor, voy a dejar abiertos ya sus micrófonos para que puedan intervenir. Ahorita, compañeros, si alguien quiere hacer alguna consulta, tiene alguna interrogante. Están activados. Así que sus preguntas son bienvenidas. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, compañero. Carlos Alberto le saluda. ¿Qué le puedo servir, don Carlos? Fíjese, licenciada, que tenía dos dudas. Ajá. Una es relacionada con lo que denominan la personalidad jurídica internacional. Es decir, si todas las personas, tengo entendido que incluso para poder acceder a una entidad internacional, en ocasiones hay que acudir a algunos organismos. Es en el caso de personas individuales, pero estaba analizando un poco el tema de la personalidad jurídica internacional. ¿Quién es que da esa? Porque, por ejemplo, el derecho interno o la personalidad jurídica tiene que ser autorizada por una institución de gobierno, entonces a nivel internacional, licenciada. Y la otra duda de una vez era en el sentido de si la diplomacia y las leyes que rigen la diplomacia es derecho internacional o es otra materia. Gracias, licenciada. No,
Gracias, está muy bien. Ya lo vamos a ver en lo que son las fuentes del derecho en la próxima clase. Las fuentes del derecho internacional, el derecho internacional público, ahí vamos a ver lo que es la diplomacia, lo que son los actos de Estado que constituyen o no fuentes, no en sentido estricto, sí en sentido amplio, son de las nominadas casi fuentes, ¿verdad? Cuasi fuentes, lo vamos a ver, sí la diplomacia, los actos de Estado constituyen prácticamente prácticas de buena fe y que media vez sean reconocidos y aceptados por los estados partes, sí constituyen un imperativo obligatorio, o sea, sí es una norma de carácter obligatorio. Y con respecto a lo que es la personalidad jurídica internacional, quienes la establecen precisamente son los mismos estados a través de las normativas. Por ejemplo, solo voy a hablar de la Organización de las Naciones Unidas. Ese es un ente con personalidad jurídica internacional que fue reconocido precisamente en la Carta de las Naciones Unidas. Todos los entes, por ejemplo, como el Consejo de Seguridad, son reconocidos en el mismo instrumento, el cual las contiene o cual las regula, y ahí se le reconoce esa personalidad jurídica internacional, entre otros casos. ¿Algo más? ¿Alguien más? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañera. Sí, Ligda, yo tengo una duda primero con lo de respecto a la autotutela. Según entiendo, rectifíqueme usted si entendí bien, es cuando, por ejemplo, el mismo estado que podríamos decir que pues cometió una contradicción o algo por el estilo, perdón, sobre el derecho de alguien, lo rectifica. Sí, ahí la autotutela, ¿algo más? Sí, perdón. Sí, solo lo rectifica, pero mi duda sería cómo, o sea, cómo es que el mismo Estado se da cuenta de ese error que debe de rectificar, o obviamente pues sería ya de que venga alguien y pues indique ese error y se dé esa figura de la autotutela. Sí, como la palabra lo indica, yo me tutelo la protección de mis propios intereses. ¿Cómo lo autotutelo? Por dos vías. La primera es, si yo vine y suscribí un tratado, un convenio, yo puedo pedir la modificación. Yo Estado puedo pedir, porque estoy viendo que no está bien, no es acorde a los intereses estatales, a los intereses de mi Estado. Entonces yo puedo pedir la modificación de un contrato, de un tratado. Pero también, ¿qué sucede? Con la autotutela también se da, si hay incumplimiento por parte de otro Estado parte, ¿quién es el obligado a denunciar? Yo, Estado. Yo que me veo compelida a que se está violando lo que aquel Estado estaba obligado a no hacer o a realizar, yo puedo pedir ante la Corte, ante un organismo internacional que precisamente demandar al otro Estado para la protección de mis intereses. ¿Alguien más? Ya, Ligda, muchas gracias. Solo, perdonen, otra duda, es respecto con el bloque de constitucionalidad. Solo, yo según tengo entendido que el bloque de constitucionalidad es aquella figura que podríamos decir que pertenecen todos aquellos tratados, convenios o normas que sin estar en la Constitución forman parte, o sea, tienen carácter constitucional, pero esto está, si no estoy mal, la Corte de Constitucionalidad emitió una sentencia respecto a donde se da por primera vez esta figura de bloque de constitucionalidad. No sé si estoy mal. Sí, es cierto, son las que le leí, son algunas de todas las que le leí, y precisamente es la primerita, digamos, si no, solo déjenme verla, es la sentencia. Esta es, esta ya es una de las recientes, es que como hay otra que salió desde
desde el 99, es la primera sentencia que emitieron respecto a que el bloque de constitucionalidad tenía dos vertientes. La primera era que tenía que adecuarse todo el ordenamiento jurídico a la Constitución y a los preceptos constitucionales, pero que también a raíz de ese bloque de constitucionalidad, todos los convenios y tratados en materia de derechos humanos formaban parte intrínseca del derecho interno. Por ejemplo, solo por dar un ejemplo, en el Pacto de San José, el artículo 25 establece las garantías procesales, ¿sí? En ese sentido, establece, será el trámite expedito, será el todo peticionario, tendrá la posibilidad de que se le notifique la publicidad de sus actos, entonces, recurrir la resolución dictada. Entonces, en ese sentido, es que estableció la CC, incluso ahorita son unas actuales las que les leí, la Corte Constitucional estableció de que precisamente esas forman parte. Por eso es importante saber toda la normativa internacional respecto a derechos humanos. ¿Alguien más? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Don Omar. Gracias, licenciada. Buenas noches. Tal vez para responder a la compañera Ana, sobre la primera pregunta que hizo sobre la autotutela. Sí, lo que pasa es de que en los convenios internacionales hay dos maneras de verlo. Uno es lo que el Estado propio debe aplicar, por ejemplo, lo que tenga que ver con respecto a derechos humanos. Entonces, existen comisiones de verificación que también hacen recomendaciones al Estado en dónde está fallando y cómo puede corregirlo. Entonces, de esa forma es que también el Estado puede autovigilar ese cumplimiento en cuanto al cumplimiento que el mismo Estado debe hacer. En cambio, lo que yo estaba diciendo era de la autotutela, era de cuidar los intereses del Estado frente a otro Estado. Sí. Porque esa es la otra parte de los convenios, pues cuando se trata de que entre dos estados o más, pues hay un convenio y cada uno debe de velar porque el otro lo cumpla. Es otro aspecto del derecho internacional público, pues. Entonces, solo para ampliar eso. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Muchas gracias, muy bien, muchas gracias, don Omar. Sí, precisamente fue bien claro cuando indicó que las comisiones de verificación son específicamente en materia de derechos humanos, específicamente, compañeros. Aparte son el derecho internacional público en materia de derechos humanos y el derecho internacional público que regula cualquier otra materia, ya sea económica, ya sea política, ya sea social, índole, compañeros, ¿oí? Hagan bien esa distinción. No solo cuando hablamos de derecho internacional público, nos vamos a girar nuestra mirada específicamente en materia de derechos humanos. Acuérdense que la libertad, la soberanía de un Estado puede tener la posibilidad, a través de esa soberanía estatal, de poder negociar cualquier materia siempre y cuando su Constitución lo permita. Licenciada, buenas noches, le habla Marta Muñoz. Buenas noches, señor Marta, gusto saludarla. Dígame. Gracias, licenciada. Fíjese que yo tengo una duda del bilateral, de los convenios bilaterales, con el último que se supo que habían hecho de los emigrantes hondureños y salvadoreños, y que Guatemala iba a ser el país seguro para estas personas. Eso, hubo una modificación, hubo la ONU, o hubo una modificación en este tratado o convenio, o nunca se supo que... Ese era el del tercer país seguro, ¿verdad? ¿Se recuerda? Sí, sí. Entonces, Donald Trump, entonces en este caso sí hubo una modificación. Yo creo que eso lo vamos a ver más adelante con los tratados, la forma de modificar los tratados, la forma de declarar la nulidad de los tratados y los convenios internacionales, ¿sí? Para abordar más ese tema.
Gracias, licenciada, le agradezco muchísimo. Estamos para servirle. Muy bien, compañeros, si ya no hay nadie más, yo les agradezco la atención y si Dios nos presta la vida, voy a tener el gusto de saludarlos el día martes, primero Dios. Buen fin de semana a todos. Que pase feliz.